Buen día, mi nombre es Cindy Margarita Ocio y mi compañera Juliet Caicedo. Somos estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental, cursamos octavo semestre y este video es hecho para la asignatura de Mecánica de Fluidos. Vamos a presentarle un breve cortometraje de qué es una PETAR. Junto con su reseña histórica vamos a darle a conocer los procedimientos, sistemas de control, etapas, cómo funcionan y de acuerdo a su funcionamiento el impacto ambiental que éste nos provoca. Para contextualizar al oyente, es muy importante identificar qué es una planta de tratamiento de aguas residuales y con esto poder dar inicio desde el origen de la misma para poder hablar de la importancia que ha tenido el agua para nuestra vida y la importancia que ha tenido el tratamiento de este recurso hídrico. En el año 3000 a.C., en la ciudad de Pakistán, se utilizaron sistemas de tratamiento de aguas en los baños privados. En el año 312 a.C., los romanos crearon el primer acueducto para abastecer de agua a la ciudad entera. Actualmente el tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de sistemas físicos, químicos y biológicos que contienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua que provienen del uso humano. Las plantas de tratamiento de aguas residuales, conocidas por sus siglas PTAR, cumplen con una función clave en este proceso. ¿Cómo se tratan las aguas residuales o cómo se inicia el proceso de aguas residuales? Es también conocido como el pretratamiento de aguas residuales. Es el primer proceso al que se somete el agua. Consiste en el paso del agua por rejillas para el retiro de los sólidos flotantes, de arenas y de grasas. Este proceso se lleva a cabo en dos pasos, la cribada y la desarenación. La cribada consiste en el retiro de los sólidos de mayor tamaño del agua, por ejemplo, botellas, palos, bolsas u otros objetos por medio de rejillas con el fin de evitar los taponamientos de la tubería de la planta y así evitar que se llegue a dañar algún equipo de la planta. El proceso de desarenación también se conoce como maceración. Consiste en el paso del agua por un canal de arena con el fin de que los contaminantes se filtren en este material y se filtren por estas capacidades. Este proceso mantiene la mayoría del material orgánico. Una vez se haya retirado los elementos de mayor tamaño del agua, se proceden en dos formas de tratamiento, primario y secundario. El tratamiento primario sirve para reducir sólidos sedimentables. Este proceso está a cargo del clasificador primario y consta de dos componentes, la sedimentación y el tanque de homogenización. La sedimentación es un proceso físico que aprovecha la diferencia de densidad y peso entre el líquido y las plantas que flotan, para separarlos de forma que los sólidos más pesados van al fondo. Los tanques de homogenización reducen el volumen de caudal, la temperatura, la acidez y los contenidos orgánicos, con el fin de introducir las condiciones físicas y químicas homogéneas en los reactores para su tratamiento. ¿Qué es el tratamiento secundario? El tratamiento secundario está diseñado para disminuir el contenido biológico del agua residual, producto de los desechos orgánicos que provienen de los residuos humanos, los residuos de alimentos, los detergentes y muchos procesos industriales. Las aguas residuales son sometidas a tratamientos biológicos que aprovechan la capacidad de determinados microorganismos para asimilar la materia orgánica y los nutrientes disueltos en ellas. Estos tratamientos pueden ser aerobio y anaerobios. El término aerobio se refiere a los organismos que necesitan respirar oxígeno para poder vivir o desarrollarse. En el proceso de tratamiento aerobio, las contaminaciones orgánicas se convierten en dióxido de carbono y agua, debido a que se suministra oxígeno para promover el crecimiento de los organismos que remueven la materia orgánica y que pueden atrapar partículas de materiales. Por otro lado tenemos el término anaerobio, que es el proceso que desarrolla en ausencia de oxígeno libre. El reactor anaerobio se utiliza especialmente para el tratamiento de desechos orgánicos y corrientes de aguas residuales con alto contenido de contaminantes. El clasificador secundario es el proceso en el que las bacterias se mezclan con las aguas residuales y dirigen todo tipo de contaminante orgánico.
Estas bacterias crecen, se agrupan y crean partículas más grandes, que se depositan en el fondo del tanque, con la cual se crean los llamados lobos activados. Durante el proceso se inyecta aire al agua para satisfacer la demanda de oxígeno de los microorganismos y mantener los sólidos suspendidos en contacto con las bacterias. El agua también es sometida a un proceso de desinfección. Este proceso consiste en la extracción y la eliminación de los microorganismos contaminantes que existen en ella. La desinfección se logra mediante el uso de desinfectantes químicos o físicos, cuya efectividad depende de la calidad del agua tratada, del tipo de desinfección que se aplique, de la dosis de desinfectante y de otras variables ambientales. Al ser parte del tratamiento secundario, esta desinfección asegura que las bacterias no se multiplican en el sistema de distribución de agua. ¿Qué es el tratamiento de lodos? El manejo de aguas residuales. Los lodos son los sólidos de alta humedad que provienen de los tratamientos primarios y secundarios de las unidades de la planta. Estos sólidos deben ser estables orgánica y biológicamente, y su humedad debe ser reducida. Este tratamiento se compone de 6 fases: espesamiento, espesado por gravedad, espesado por centrifugación, espesamiento por flotación, estabilidad con cal y lecho de secado. La fase de espesado se utiliza para aumentar la parte sólida del lodo mediante la reducción de la parte líquida y de esta forma reducir el volumen del lodo. Esta reducción del volumen se realiza acorde con la disminución de la capacidad de los tanques, los equipos y los reactivos necesarios para realizar el acondicionamiento del lodo. El espesado por gravedad se realiza en un tanque circular donde el lodo disuelto se sedimenta y se compacta. Este lodo más espeso se retira por la parte inferior del tanque. El espesado por centrifugación se realiza con el fin de espesar y deshidratar los lodos aún más. Este tipo de espesado se realiza solamente con los lodos activados. El proceso se lleva a cabo aplicando la fuerza centrífuga a los lodos de manera que se obtenga una nueva sedimentación de las partículas. La fase de flotación sirve para espesar los lodos de difícil sedimentación. Es un proceso físico-químico de separación de sólidos y líquidos basado en el arrastre de las partículas que flotan gracias al empuje de las pequeñas burbujas de aire. En la fase de estabilización con cal se crean condiciones físico-químicas capaces de eliminar el proceso de degradación biológica de la materia orgánica que contiene el agua. Gracias a este proceso se erradican los malos olores. La fase de lechos de secado disminuye la humedad de los lodos. Estos lechos son estructuras muy simples, similares a una piscina de concreto de poca profundidad, con un lecho que filtra con arena, adoquín y un techo para evitar que la precipitación aumente la humedad del lodo. Como Compromiso Ciudadanos queremos informar también de que es muy importante comprender el proceso de tratamiento de aguas residuales, porque esto nos brinda elementos para mejorar el uso y también para mejorar el sistema de alcantarillado. En cuanto a la aplicación de la mecánica de fluidos en la PETAR, es muy interesante el concepto de cómo se puede ir apropiando e ir desarrollando este término, esta ciencia y digamos la estructura física de la red de alcantarillado en este proceso de las PETAR. Entonces se puede decir que en los estudios de la Comisión Nacional del Agua se pueden establecer las eficiencias del funcionamiento hidráulico en una red de alcantarillado para conducir ciertas aguas residuales, pluviales o ambas. Entonces esto va a depender de las características físicas, como los conceptos básicos de la hidráulica, los diseños y la revisión del red de alcantarillado, pero también se va a tener en cuenta este estudio de la mecánica de fluidos, ya que este es el que me dice el comportamiento de los fluidos, tanto de un fluido, valga la redundancia, en reposo y en movimiento, lo que nos permite dar ayuda al aprovechamiento de este recurso hídrico a nivel subterráneo o a nivel superficial y por ende al transporte de aguas residuales industriales. Ahora enfatizando en la aplicación de algunos conceptos que se desarrollan en lo de la mecánica de fluido, se tienen algunos términos que nos vamos a ir dando cuenta, como la viscosidad de un fluido, la viscosidad dinámica, la viscosidad cinética, la importancia del peso específico, el tema de la densidad, cómo influye,
en cuanto a esta terminología. También se tiene el tema del caudal y la importancia que este tema del caudal, el área transversal, el volumen y cómo todo esto puede ir vinculado a este sistema de alcantarillado. También por último se pueden aplicar conceptos como los conceptos de Reynolds para poder determinar el caudal y para poder determinar también el tema de